La doctrina católica sobre el pecado original. Gracias a las catequesis dadas en el ámbito del siglo actual, tenemos ante nuestros ojos, por una parte, el análisis del primer pecado de la historia del hombre, según la descripción contenida en el Génesis 3, y por otra, la amplia imagen de lo que enseña la revelación divina sobre el tema de la universalidad y del carácter hereditario del pecado. Esta verdad la propone constantemente el magisterio de la Iglesia también en nuestra época, y por esto es de rigor el referirse a los documentos del Vaticano II, especialmente al Concilio Gaudium et Spes, sin olvidar la exhortación post-sinodal Reconciliatio et Potentia de 1984. Fuente de este magisterio es, sobre todo, el pasaje del libro del Génesis, en el que vemos que el hombre, tentado por el maligno, el día en el que comáis, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto ocurrió en el Génesis 3, versículo 5. Y así el hombre abusó de su libertad levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio final al margen de Dios. Esto está en el Gaudium et Spes número 13. Entonces se les abrieron los ojos a los dos, es decir, al hombre y a la mujer, y vieron que estaban desnudos. Esto pasa en el Génesis 3, 7. Y cuando el Señor le llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Éste le contestó, temeroso, porque estaba desnudo, me escondí. Esto pasa en el Génesis 3, versículos 9 y 10. Es una respuesta muy significativa porque el hombre, que anteriormente en estado de justicia original, se entretenía amistosa y confiadamente con el Creador en toda la verdad de su ser espiritual y corpóreo, creado a imagen de Dios, ha perdido ahora el fundamento de aquella amistad y aquella alianza, y ha perdido la gracia de la participación en la vida de Dios, el bien de pertenecer a Él en la santidad de la relación original de la subordinación y la filiación. El pecado, por el contrario, hizo inmediatamente sentir su presencia en la existencia y en todo el comportamiento del hombre y de la mujer. Les hizo sentir vergüenza de la propia transgresión y de la condición consecuente de pecadores, y por tanto les hizo sentir miedo a Dios. Revelación y análisis psicológico se asocian en esta página bíblica para expresar el estado del hombre después de su caída. Hemos visto que de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento surge otra verdad, algo así como una invasión del pecado en la historia de la humanidad. El pecado se ha convertido en el destino común del hombre, en su herencia desde el vientre materno. Pecador me concibió mi madre, exclama el salmista, en un momento de angustia existencial en el que se unen el arrepentimiento y la invocación de la misericordia divina. Esto está en el Salmo 50. Por su parte, San Pablo, que se refiere con frecuencia, como vimos en la anterior catequesis, a esa misma angustiosa experiencia, formula teóricamente esta verdad en la carta a los romanos. Todos nos hallamos bajo el pecado. Romanos 3, versículo 9. Que toda la boca se cierre y que todo el mundo se confiese reo ante Dios. Romanos 3, versículo 19. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Efesios 2, versículo 3. En todos estos textos se trata de las soluciones a la naturaleza humana abandonada a sí misma sin la ayuda de la gracia, comentan los biblistas. A la naturaleza tal, y como se ha visto, reducida por el pecado de los primeros padres y por consiguiente a la condición de todos sus descendientes y herederos. Los textos bíblicos sobre la universalidad y sobre el carácter hereditario del pecado, casi congénito a la misma naturaleza, es el estado en el que todos los hombres la reciben en la misma concepción por parte de los padres. Nos introduce en el examen más directo de la doctrina católica sobre el pecado original. Se trata de una verdad transmitida implícitamente en las enseñanzas de la Iglesia desde el principio y convertida en declaración formal del magisterio en el Sínodo XV del Cartago en el año 418 y en el Sínodo de Orange del año 529, principalmente contra los errores de Pelagio. Posteriormente, en el periodo de la Reforma,
Dicha verdad fue formulada solemnemente por el Concilio de Trento en 1546. El decreto tridentino sobre el pecado original expresa esta verdad en la forma precisa en que es objeto de la fe y de la doctrina de la Iglesia. Podemos, pues, referirnos a este decreto para deducir los contenidos esenciales del dogma católico sobre este punto. Nuestros primeros padres, es decir, en cuanto a estos, el decreto dice, primum hominem Adam. En el paraíso terrenal, y por tanto en el estado de la justicia y perfección originales, pecaron gravemente, transgrediendo el mandato divino. Debido a su pecado perdieron la gracia santificante y perdieron por tanto además la santidad y la justicia en las que habían sido constituidos desde el principio, atrayendo sobre sí mismos la ira de Dios. Consecuencia de este pecado fue la muerte, como nosotros la experimentamos. Hay que recordar aquí las palabras del Señor en el Génesis 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día en que de él comas ciertamente morirás. Sobre el sentido de esa prohibición hemos tratado en las catequesis anteriores. Como consecuencia del pecado, Satanás logró extender su dominio sobre el hombre. El decreto tridentino habla de esa esclavitud bajo el dominio de aquel que tiene el poder de la muerte. Así pues, la situación bajo el dominio de Satanás se describe como esclavitud. Será preciso volver sobre este aspecto del drama de los orígenes para examinar los elementos de la alienación que trajo consigo el pecado. Resaltemos mientras que el decreto tridentino se refiere al pecado de Adán, en cuanto al pecado propio y personal de los primeros padres, lo que los teólogos llaman el peccatum originale, originans, pero no olvida el describir las consecuencias nefastas que tuvo ese pecado en la historia del hombre. Ese es el llamado el peccatum originale originatum. La cultura moderna manifiesta serias reservas, sobre todo frente al pecado original, y en este segundo sentido no logra admitir la idea de un pecado hereditario, es decir, que está vinculado a la decisión de uno, que es la cabeza de una estirpe, y no con la del sujeto interesado. En otras palabras, señores, lo que quiere decir aquí es que la mayoría de las personas actuales no aceptan el hecho de que merecemos el castigo de morir por el hecho del pecado que cometió Adán y que cometió Eva, pero en principio Adán, porque Adán fue el primer hombre creado. Al darle Dios la gracia que pasaría como una heredad a todas las criaturas y así seríamos perfectos e inmortales, y al él pecar, esa misma gracia que iba a pasar a todos se convirtió en consecuencia de pecado, y así como la gracia iba a pasar a todos, el pecado, al convertirlo a Adán en esto, lo pasó a todos. Continuando con la lectura, considera que una concepción así contrasta con la visión personalista del hombre y con las exigencias que se derivan del pleno respeto a su subjetividad. Y sin embargo, la enseñanza de la Iglesia sobre el pecado original puede manifestarse sumamente preciosa también para el hombre actual, el cual, tras rechazar el dato de la fe en esta materia, no logra explicarse los subterfugios misteriosos y angustiosos del mal que experimenta diariamente y acaba oscilando entre un optimismo expeditivo e irresponsable y un radical y desesperado pesimismo.